Bueno, ayer se conocieron los datos de pobreza del INDEC. Realmente estamos en una economía que ya durante ya varios años viene con niveles de pobreza elevadísimos, intolerantes, porque estamos hablando, depende de las distintas proyecciones, no sé, 17, 18 millones de personas pobres en la Argentina, bueno, y niveles de indigencia también enormes, elevadísimos, teniendo en cuenta además que esto se alcanza con ayudas sociales que ha otorgado el Estado, la han otorgado también algunas provincias. Ustedes imagínense, si eso no existiese, ya estaríamos hablando de niveles quizá del orden del 50% o más. Bueno, para hablar de estos temas estamos con Claudio Lozano, economista, es director del Banco Nación, sigue muy de cerca todo lo que tiene que ver con estos indicadores sociales, la distribución del ingreso, para que nos dé la mirada, su mirada sobre qué es lo que nos está marcando estos índices y por qué, a pesar de que desde el punto de vista de la actividad económica hoy estamos un poco mejor que el año pasado, los niveles de pobreza más o menos están en porcentajes similares. Bueno, Sí, la verdad que Claudio, sí, aquí estamos. sí, No, me parece que el problema central es el que vos estás planteando en el sentido de que estamos ya con niveles de actividad prácticamente similares a los previos a la pandemia, o sea que ha habido una recuperación de la actividad económica, pero esta recuperación, tanto por sus características productivas como por el tipo de distribución del ingreso que la caracteriza, obviamente esta distribución del ingreso no es ajena a los efectos que produce el proceso inflacionario y la evolución de los precios, sino que esto es el tema central. El resultado de esta recuperación de la actividad económica es que la reducción de la pobreza es muy poca. Así nosotros podemos ver que en el segundo trimestre del 2021 la recuperación de la actividad económica fue de prácticamente 17,9% por encima de la actividad que teníamos en el segundo trimestre del 2020. Recordemos que ese fue el trimestre de más brutal caída en el marco de la cuarentena estricta que tuvo que tomar la Argentina en función de la pandemia. Si bien se recupera prácticamente 18 puntos el producto, lo cierto es que la pobreza, que en el segundo del 2020 estaba en 47, hoy prácticamente está en el segundo trimestre en torno al 42. Es decir, prácticamente con una recuperación de 18 puntos del producto, la pobreza apenas descendió 5 puntos. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros necesitamos crecer de otra manera. Necesitamos crecer en ¿y cómo base se a hace, un shock. Claudio? Y yo te Claro, ¿cómo diría que se ahí hay hace? dos cosas. Porque, Creo que ahí hay dos sí, te escucho. cosas. Una primera y central, que es cómo se acelera el crecimiento del producto. Si el mercado interno en la Argentina es el destino de la mayor parte de la producción y la mayoría de la población está postergada en términos de distribución del ingreso, es indudable que para recomponer la demanda en el mercado interno es necesario redistribuir ingresos. Y eso implica pensar cómo se garantizan ingresos en una sociedad donde hay que reforzar salarios, reforzar jubilaciones y garantizar política de transferencia de ingresos a una población que se encuentra en situación de informalidad y desempleo y que hoy representa prácticamente la mitad de la población laboral del país. Es decir, se Ahora te hago una necesitan pregunta. estrategias. Sí, Sí, decime. entonces hago una pregunta. ¿La economía argentina va en la dirección que vos estás proponiendo, más aún teniendo en cuenta que estamos prácticamente en vísperas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿eh? Porque se calcula que después de las elecciones viene el acuerdo con el FMI y en general el FMI ha planteado políticas bastante restrictivas y más difíciles de... Sí, perdón, vi No, que querías... concretamente, la resistencia de los formadores de precios a las pautas de la política económica oficial y las limitaciones que ha exhibido la política gubernamental para disciplinar el comportamiento de estos sectores
ha desarmado lo que era una estrategia que le otorgaba al mercado interno un papel que no terminó teniendo. Y tipo de recuperación de la actividad económica que tenemos hoy tiene una orientación dominantemente exportadora, donde el mercado interno en realidad está planchado, está anémico. Y por lo tanto, para recomponer esta situación se necesita una redistribución del ingreso que implica una fuerte estrategia de transferencia de ingresos hacia los sectores populares en el marco de una estrategia de control del sistema de precios que tiene que ser muy potente. Estas dos cosas son Ahora, indispensables y es cierto que vos decís que la perspectiva de un acuerdo con el fondo abre discusiones, porque ciertamente hay ahí una estrategia de reducción del déficit en base al ajuste del gasto, que es lo que pasó durante el año 2021 y es lo que en todo caso aparece también planteado en el presupuesto 2022, que indudablemente es inconveniente ajustar el gasto y sobre todo el gasto social en un contexto de recesión, capacidad ociosa y deterioro de los ingresos de la población. La verdad que la política debería ser otra. Deberíamos cerrar un acuerdo con el fondo que no acepte condicionalidades sobre la política económica. ¿y vos creés que eso es posible? Porque el fondo la tiene agarrada la Argentina de 40.000 millones de dólares, y le pone Sí, condicionamientos. eh, Por un está lado, digo claro, esto, está y la otra cuestión es que en relación a lo que vos estás señalando, el año próximo vamos a tener menor pobreza o podemos llegar a tener inclusive mayor pobreza o la misma pobreza, inclusive con algún crecimiento de la economía. Mirá, si nosotros mantenemos el tipo de crecimiento que está teniendo la Argentina hoy, es decir, este patrón productivo, no lo alteramos, un patrón productivo Sí. dominantemente primario, y si además mantenemos el tipo de distribución del ingreso que tenemos hoy, por más que crezcamos al 4% anual acumulativo, a nosotros nos lleva prácticamente 2 décadas bajar al 20% de la pobreza. Por lo tanto, digo, el escenario Dos futuro décadas. aún crece 2 décadas. Por lo tanto, la discusión acá es más mercado interno, más distribución del ingreso y transformación productiva. Son las claves de una Argentina diferente. De lo contrario, el escenario es un escenario de deterioro social, porque aún creciendo, este patrón de crecimiento y este tipo de distribución no derrama en términos de garantizar que la pobreza se resuelva de manera más rápida. Por eso necesitamos acelerar la tasa de crecimiento, para eso necesitamos más mercado interno y necesitamos que el impacto del crecimiento sea mayor, para eso necesitamos distribución del ingreso. Claudio Lozano, muchas gracias por esta reflexión y esperemos que se abra el debate en la Argentina, debate que yo creo que inevitablemente se va a abrir al margen de las elecciones, justamente porque está esa negociación con el Fondo Monetario Internacional que, bueno, vamos a ver cuáles son las condicionalidades que pone el fondo y en qué medida las distintas fuerzas políticas y sobre todo el gobierno las acepta o no en momentos que al mismo tiempo hay un debate interno en el Fondo Monetario Internacional por bueno, prácticamente amenazas de desplazamiento de la actual directora Cristalina Georgieva por parte de ciertos sectores financieros muy concentrados en todo el planeta. Nuevamente, Lozano, muchas gracias. No, el agradecido soy yo, Ismael, y me parece que Argentina debería evaluar llevar el caso del fondo a las Naciones Unidas. Tenemos que dar un debate más en profundidad y ganar fuerza para no tener que aceptar condicionalidades que no nos van a dar ningún resultado. Bueno, nuevamente gracias y bueno, seguiremos en contacto porque la economía y los indicadores sociales en la Argentina merecen permanentemente un seguimiento y sobre todo ver si las políticas que se aplican son las correctas o deben ser modificadas. Nuevamente gracias.